Bienvenidos a este video de Reciclar Terapia, donde les comparto un proyecto navideño. Vamos a dar una nueva oportunidad a hojas de libretas. Manos a la obra. Haremos varillas con hojas de papel. Las mías son del tamaño de una libreta profesional que se cortan por la mitad a lo largo para poder enrollarlas desde una esquina. Te puedes ayudar de un palito de hacer brochetas, un palillo o una aguja para tejer delgada. Nuestras varillas no deben estar muy gruesas. Es muy importante que agregues pegamento para que no se deshaga. Puedes usar engrudos sin ningún problema. Las varillas puedes hacerlas con revistas, hojas de papel bond, periódico, etc. A mí me gusta trabajar con estas hojas porque son muy delgadas y por lo tanto las varillas quedan bastante manejables. De forma más detallada explico cómo se hacen las varillas en el video donde hicimos una canasta. Te dejaré el enlace al mismo. Te recomiendo dejar las orillas donde está en blanco o donde no tiene prácticamente ninguna letra o dibujo o color para que sean las que se enrollen al final. Así quedará ya blanca tu varilla y facilitará mucho el pintado. Ahora iremos enrollándolas. Cuando se acabe la varilla puedes ir introduciendo la siguiente, ya sea que lo hagas metiendo la punta más delgada en la más grande o bien doblando un poco el papel de la punta para introducirla. Agrega pegamento. Sigue enrollando hasta que tengas el diámetro que deseas. Agrega pegamento al final únicamente y coloca una pinza para que se quede bien pegada a la punta. Haremos una esfera. Considera que el diámetro que tendrá será el que dejes en tu círculo. Con este mismo proceso haremos otro círculo más y nos aseguramos que tenga más o menos las mismas dimensiones que el primero. Usando una esponja y muy poca pintura en color café, daremos unas pasadas al círculo para marcar las orillas del papel, digamos esos relieves. Donde pintamos será la parte que quedará visible de nuestro adorno. Mientras se secan, vamos a cortar un trozo de alambre de los espirales de las libretas. Este lo doblamos, introducimos en el orificio que quedó al centro de uno de los círculos y daremos vueltas para formar una pieza que permita colgar nuestro adorno. Las puntas del alambre se doblan hacia los lados para que se sujete muy bien y que no se vaya a caer la esfera. En el otro círculo vamos a introducir un hilo de los que retiramos de las bolsitas de té, doblado por la mitad. Después juntamos otros hilos para hacer un pompón, los cortamos por la mitad, doblamos y ahí se introduce el conjunto de hilos y hacemos unos nudos en el hilo para sujetarlos muy bien. Pintamos unos trozos de papel con la esponja y usando muy poca pintura acrílica. Dejamos que se seque bien. El siguiente paso es ir dando una forma cóncava a los círculos, sacando un poco el papel. Lo pintado debe estar por la parte superior. Hazlo con cuidado para que no se vaya a zafar el papel. Para hacer este proceso es importante que únicamente se le haya puesto pegamento a la punta para cerrar el círculo. Al hilo que se encuentra por dentro vamos a enredarlo en un trozo de varilla pequeño. Le iremos agregando pegamento. Esto hará que no se salgan los hilos cuando se cierre la esfera. Aprovecha para agregar pegamento en todo el interior de las dos mitades de la esfera, con la finalidad de que no se vaya a deformar. A los hilos que cuelgan vamos a amarrarles un hilo y después les cortamos las puntas para dejar muy afinado ese adorno. En el alambre enrollaremos un trozo de varilla de papel para que no se vea esa parte. Para unir las piezas colocamos pegamento en la orilla y las colocamos juntas. Agregamos los trozos de papel a los que les pintamos las orillas. Esto permitirá disimular la unión. Coloca papel de tal forma que se den 2 o 3 vueltas en todo el perímetro. Y es el momento de agregar también pegamento en todo el exterior de la figura y déjalo secar.
Usaré este molde de silicón para crear unos adornos que ubicaré en la parte superior de la esfera. Para ello usaré papel maché teñido en color café. En la caja de información te estaré dejando el video de la receta para el papel maché que uso y también en donde puedes adquirir un molde como el que utilizo si es que te interesa. Recuerda que es importante amasar el papel maché antes de usarlo. Me encanta usar esta masa porque es una moldeable, de secado al aire y muy económica. Además que te permite reciclar papel y es excelente para usarse con moldes. Solo debes ir agregándola al molde y presionar muy bien para que quede bien impresa la figura. Se desmolda de forma muy sencilla, incluso sin haber engrasado el molde, aunque siempre es deseable que le agregues un poco de aceite de cocina o de bebé a tu molde antes de usarlo. Si tu figura tiene muchas piezas pequeñas, vale la pena meter el molde unos 10 minutos al congelador para que salga bien la masa. También puedes meterla al horno de microondas si tu molde soporta temperatura, pero esto hace que la pieza se quede un poco rígida y en este caso no me funcionaría así, ya que el adorno no está plano y necesito que la masa tome la forma de la esfera. Las piezas deben unirse usando pegamento de madera. Dejaremos secar muy bien la masa y después le aplicaremos a pincel seco pintura acrílica en color dorado. También agregaremos un poco de pegamento con diamantina para darle brillo a nuestro adorno. En este caso no pinté más porque al usar las orillas del papel para hacer las varillas quedó prácticamente blanco el adorno. Este es un trabajo en el que puede haber participación de los pequeños del hogar, ya que es muy sencillo, sirve para desarrollar y afinar motricidad fina, además de que al usar material considerado basura, es más sencillo manejar la ansiedad si no les queda bien a la primera. También les permite identificar recursos para dar solución a problemas, como lo es el uso de material a su alcance que otras personas desecharían para crear decoraciones. Gracias por acompañarme.